redes. Y Ujú. sobre esta cuestión de, bueno, que el libro habla mucho, vos querías tratar sobre las violencias íntimas o interpersonales, esas violencias muchas veces no tan explícitas, sino más que se dan como en los vínculos, sin intencionalidad muchas veces. Bueno, a mí eso fue una de las cosas que más me llegó del libro, una de las tantas cosas, ¿no? Eh, y como que me Ujú. hizo, bueno, repensar, ¿no? De cómo se puede a veces hacer daño o ejercer violencia sin tener la intención en los vínculos interpersonales. Bueno, se ven distintos matices, obviamente, en los distintos personajes. Y otra cosa que decías es como hablar de los femicidios indirectamente. Entonces ahí, bueno, está la pregunta que también se refiere como al final del libro, que Ujú. estábamos debatiendo distintas posiciones, posturas, interpretaciones, que, bueno, es como que no es un final cerrado o claro, o capaz que sí para vos y nosotras no lo entendimos. Sí, no. Pero bueno, Ujú. como que ahí me quedó la duda. Este femicidio, hablar de indirectamente de los femicidios se refiere a Eloísa, o bueno, no sé, como que me queda ahí como esa cuestión inconclusa de, bueno, Ujú. de qué pasó con Eloísa, o bueno, o desde qué lugar vos crees que se habla de los femicidios en el libro. Bueno, creo que ay, que son varias cosas. Bueno, qué bueno lo que me dices de la violencia íntima. Creo que sí es una parte central de este libro y que ninguna de las personas ahí quiere ejercer violencia. No digo, Luciano lo escala mucho más arriba que cualquier otro personaje, pero tampoco es su, no es que él lo desee, es que está actuando desde heridas y desde su masculinidad y todo, ¿no? Entonces creo que pues es como más que hablar de los feminicidios, más bien eso yo creo que sucedió al inicio de la escritura, porque pues era 2016, de repente se empezó a hablar muchísimo acerca de los feminicidios, pero muchísimo, o sea, digo, no que no existieran, pues, pero se volvió como parte de un debate público que no se había fijado tanto, porque los había centrado en México, en Ciudad Juárez, y era como, los feminicidios ocurren allá en Ciudad Juárez, nada más, casi, casi, ¿no? Y son así bandas de narcosatánicos y no sé qué. Y de repente en 2016 fue como, ok, no, tenemos que ver hacia el problema como algo más estructural y que no es así la gente que vive en quién sabe dónde, sino que es una cosa mucho más pervasiva en muchos espacios de la sociedad. Y no solamente, no es la excepción, es la regla. No que todo el mundo, no que todos los hombres maten ni nada, pero sí como que había algo ahí que analizar y cuando yo empecé a escribir esta novela, que sí me interesaba mucho ver lo que pasa mucho antes del feminicidio, ¿no? O sea, lo que pasa incluso cuando ni siquiera habría posibilidad de que se llegara al feminicidio o a la desaparición o a cualquier circunstancia mucho más atroz que una violencia, pues como la que ejerce Sofía sobre Ulani, que sí la ejerce, pero no es una violencia feminicida, es una violencia de otro tipo. Entonces creo que más que decir concluyentemente que Eloísa fue asesinada, lo que sí hay es una reflexión de qué le pasó a Eloísa más allá del asesinato, ¿no? Y más allá de esa respuesta que, como bien dices, es un final bastante abierto. Eh, yo tengo mis interpretaciones, pero la verdad es que me parece más interesante muchas veces escuchar las conclusiones a las que llegan las lectoras y los lectores sin que yo les diga es esto, ¿no? O sea, porque no, o sea, lo maravilloso para mí de un final abierto es que pues hay una historia que se empieza a contar a partir de cuando cierras el libro y que en cualquier libro ocurre, pero en un final abierto mucho más. Entonces como que nunca es una cerrazón completa. Ahora, lo que sí creo que hay es pues una serie de pistas acerca de, pues, digo, lo que es más claro, ¿no? Que Eloisa estaba en una situación de mucho maltrato, que estaba muy eh, aislada de su contexto, que cada vez estaba aislando más y que dentro de esta situación de maltrato haya ocurrido lo que haya ocurrido, porque, a ver, hay como varias opciones, ¿no? O sea, como pensando solo en las dos más socorridas y más mencionadas hasta el momento en clubes de lectura y demás, pues está la de la mató,
este otro personaje misterioso que está muy por debajo del agua, o la de se suicidó, ¿no? O se volvió piedra, que es como el equivalente al suicidio. Y cualquiera de esas dos opciones parten de un mismo lugar. No, una es una violencia mucho más activa, pero la otra es igual de activa, pero tiene un resultado menos contundente desde un lado, pero que es igual de contundente al final, ¿no? El punto es que Loisa pues desapareció de este mundo bueno, la tercera opción que siempre aparece es la de que huyó. Igual, ¿por qué tendrías que huir? O sea, ¿por qué tendrías que huir sin dejar rastro? ¿No? Cualquiera de las tres opciones parten de la misma violencia que, pues muy bien, lleva hacia ese lugar de feminicidio. Eh, entonces creo que era un poco eso, ¿no? Como también hay un espejo entre la violencia que ejerce Sofía, un espejo mucho más light, pero que sí está ahí presente. Y por supuesto, otro espejo en la manera en la que Luciano no logra afrontar sus propios dolores y errores, ¿no? Y la idea un poco, para mí era importante no tener en primer plano a un genio feminicida, maltratador y hacerlo súper central en la historia, sino y tratar de desmenuzarla desde otros ángulos y desde otros personajes y otras historias. Eh, y bueno, no sé si te contesté. Digo, igual di las tres opciones para no tener que dar así cuál es mi veredicto, pero creo que las tres tienen algo, bastantes cosas en común. Uh-huh. Yo quería preguntarte si, bueno, haces mención a que la empezaste a escribir en un contexto particular, si estabas persiguiendo cuando la escribiste, digamos, una motivación, una necesidad o también un deseo de denuncia o de ponerle palabras a una realidad. Uh-huh. Eh, Yo creo que era Mira, todas las anteriores. O sea, ay, perdón, es que creo que te cortaste. puede ser porque mi internet está muy mal. Ah, no, yo creo que todas. O sea, bueno, estaba persiguiendo mi beca, porque tenía una beca de escritura y tenía que escribir una novela. Este, pero dentro de eso sí, estaba muy reciente. El Me Too de Escritores Mexicanos ocurrió justo en ese año. Este, que fue pues una cosa que a las mujeres, en general a cualquier persona que estuviera en el mundo cultural, le estaba pegando durísimo, ¿no? O sea, no sabíamos qué hacer con esa información porque de nuevo era como la constatación de que pues había pues mucha violencia alrededor y muchas cosas muy normalizadas, que había cosas que ninguna de nosotras nos estábamos contando entre nosotras que eran muy compartidas y prevalentes. Entonces, un poco escribí desde ahí, por eso creo que el proceso que fueron 6 años de escritura fueron cambiando mis motivaciones. Cuando empecé a escribir era así, hablar de esta violencia machista, nada más. Denunciarla, también el tema de las desapariciones en México, que es tan brutal, tratar de tratarlo desde otro lado, ¿no? Y de tratar de salirme de la narcoliteratura que estaba en todas partes en ese momento, de todas estas novelas que retratan de manera muy visceral, muy explícita, de tripas y sangre, la violencia, porque a mí personalmente no me interesa escribir eso, o sea, no me interesa escribirlo porque lo veo todo el tiempo y ya estoy harta y además ya no me dice nada, creo que me ha vuelto un poco insensible a ello. Entonces tenía estas dos motivaciones y una cosa que me ayudó muchísimo fue encontrar la metáfora correcta para contarlo, porque ese encuentro con la metáfora que yo no tenía muy claro que fue lo de las estatuas, también me hizo entender mi propia motivación. O sea, a partir de intuiciones y de llegar a esa metáfora, dije, es que yo de lo que quiero hablar no es solamente del feminicidio, no es solamente de la violencia machista hacia las mujeres, sino de la violencia social y como decíamos, ¿no? La violencia íntima que al final acaba siendo resultado y también partícipe de las condiciones violentas más generales de la sociedad. Entonces sí había más que un deseo de denuncia, que sí también, un deseo de complejidad, de buscar complejidad y de buscar maneras de narrar las historias desde muchos ángulos que no fueran panfletarios,
porque creo que estaba leyendo mucha literatura que me parecía que no es que necesariamente fuera mala, pero me parecía muy panfletaria y me gustaba la idea de, pues si ya tenía, o sea, tenía toda la libertad de escribir una novela, ¿por qué no hacerlo así, no? ¿Por qué no hacerlo desde los puntos finos, desde las cosas que son medio difíciles de narrar? Porque pues yo también decía, estoy narrando una relación lésbica, que es, pues es complicado acercarte desde la violencia, porque son relaciones que han estado tan estigmatizadas que es como, ¿por qué las estigmatizas más? Pero creo que sí valía la pena tratarlo desde varios ángulos, incluyendo ese, porque hay otros también, ¿no? Hay una relación heterosexual, hay, o sea, hay una gran variedad de cosas, pues, pero tenía esta idea, la denuncia, la complejidad. Luego en una residencia tuve la fortuna de trabajar pues muy poquito tiempo, un par de semanas con Luisa Valenzuela y, y estuvo muy lindo porque llevé muy el inicio de esta novela, o sea, lo que tenía que era muy diferente a cómo terminó y ella lo leyó y me dijo que le gustaba mucho, que sentía que funcionaba, que era una metáfora muy potente y obviamente ella hablando pues desde las desapariciones de la dictadura, ¿no? O sea, y entonces como que dije, ay, bueno, pues creo que ahí hay algo que vale la pena seguir pues, indagando. Y así, por eso pasaron tantos años, Y a como la que hubo vez muchas es etapas. bastante potente esa metáfora porque se la puede interpretar de múltiples maneras, ¿no? Es como algo que está ahí a la vista de toda la sociedad, pero a la vez, eh, una vez que se vuelve piedra, ¿no? Está como naturalizado, también está jugando una función a ver, está siendo funcional a una violencia institucional, Ujú, ¿no? La de no buscar, la de esto de que caen las cifras de desaparecidos y muertos en México, a mí ujú, me gustó mucho esa idea. ujú. Eh, Sí, sí, exacto, hay muchas maneras de leerlo y creo que eso me gustaba. Y también lo que decías, ¿no? Como que por un lado se vuelven parte del paisaje urbano, pero también lo que pasa es que se muere esa parte del paisaje urbano. Y yo de repente lo pensaba como, esta cosa de, pues, ¿qué pasaría si la Tierra o alguna entidad no humana más fantástica vomitara de repente la violencia y la tratara de hacer ostensible y visible? Y qué pasaría, ¿no? Si de repente tuviéramos la constatación, porque lo que siempre se intenta hacer, por ejemplo, no sé, en el caso de México, ¿no? Ayotzinapa, los 43 estudiantes que asesinaron, lo primero que intentaron hacer fue desaparecerlos y desaparecer todo rastro y hacer como que nada había pasado, ¿no? Y echarlo todo debajo de la alfombra. Siempre está esta voluntad de que cuando hay un crimen de esa magnitud, o de pues, todos las personas que desaparecen en general, incluyendo las mujeres que desaparecen por feminicidios, pues es ocultarlo. ¿Qué pasaría si la tierra nos vomitara nuestra violencia de vuelta, no? Eh, y también esa vez se me hizo que era una hipótesis interesante de explorar, porque pues por un lado están ahí visibles, pero por otro lado siempre hay manera de voltearse al otro lado. Y por otro lado, siempre va a haber alguien que utilice eso para lavarse las manos. sí, Eh, pero también habrá quien encuentre en las estatuas un lugar para hacer un luto, como es el caso de Sofía, que al final, después de tanto tiempo de ignorarlo, encuentra en la estatua de Eloísa una interlocutora que le ayuda a procesar lo que nunca pudo procesar, ¿no? Entonces, como que la misma plasticidad de las estatuas permite muchas maneras de aproximarse. dijiste esto de que permite lavarse las manos y pensé enseguida en la construcción de la nueva interpretación religiosa Uh -huh. del mundo, ¿no? Que un poco viene también a ser funcional a ese relato que permite, bueno, seguir la vida a pesar de que nos invaden los desaparecidos y los muertos, ¿no? Uh -huh. No sé cómo lo pensaste vos, qué tanta influencia hay en México de la cultura polinesia, ¿hay una influencia real o es algo que vos No. inventaste, digamos? No hay nada en absoluto. De hecho, parte de lo que
maravilló fue descubrir la cultura polinesia, porque yo no sabía, o sea, sabía que existía Hawái, porque hay películas en Estados Unidos de gente que va a Hawái, pero nada más por eso, ¿no? Casi. Este, y sí me parece importante que hubiera un contrarrelato cultural, o un correlato más que un contrarrelato, ¿no? Un correlato cultural, ¿no? O sea, ¿qué pasa? De nuevo, la tierra te vomita la violencia, no puedes ya voltear hacia otro lado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se empieza a leer esto? Y también me gusta mucho esta cosa del sincretismo cultural, que en México pues sucedió un montón, ¿no? Llegó el catolicismo de España, pero pues también las culturas indígenas tenían sus propias religiosidades, y entonces pues lo que hay es un catolicismo que tiene características pues muy ligadas con eso, ¿no? Y hay santeros y hay bla, bla, bla. Y de nuevo, y siempre se habla como de la cultura occidental, pero nunca se habla de qué hubiera pasado si desde otros lados hubiera habido una colonización, ¿no? Como si fuera algo que solo podía ser de esa manera, cuando pues en realidad muchos de los grandes eventos de la historia son bastante fortuitos, no son, digo, hay algunas causalidades, pero también hay muchas casualidades. Entonces, cuando yo me enteré que existía la Polinesia, y bueno, no la Polinesia, sabía que existía, pues, pero ¿de qué iba este asunto, no? Y luego también otra cosa que me encantó cuando iba avanzando en esta misión suicida de unir la cultura polinesia con México, fue descubrir que sí hay una relación, ¿no? A mí esta cosa de que el camote y otras legumbres y demás sean un testimonio antropológico e histórico de que hay una relación entre lo que ahora es América y la Polinesia, me voló la cabeza, especialmente porque no sabía, nadie me había mencionado, y creo que casi nadie sabe eso, ¿no? O sea, que sí hay como estudios serios acerca de que hubo una migración muy probablemente de allá para acá y seguramente viceversa. También de que hay muchas marcas comunes en las mitologías de América, especialmente del Perú y del sur de México, con la Polinesia, y que de verdad tú lees los relatos y son bastante, son paralelos, son relatos hermanos, porque pues seguramente sí hubo una migración, ¿no? Y también esta cosa de el estudio que se hizo genético, en el que también de nuevo se reafirma esto, eh, me pareció particularmente interesante porque ahí se ve de nuevo cómo hay un discurso hegemónico que decidió casarse con Europa como la única fuente de influencias, porque, pues sí, es la hegemonía cultural, eh, pero que no pudo haberse estudiado desde otro lado, podría hacerse todavía, ¿no? Hay todavía muchos caminos inexplorados porque de repente existe la visión de túnel hacia lo que se considera lo ya dado. Y creo que para mí la literatura es como esta exploración de lo que no, de posibilidades y de lo que no entiendo y de lo que quiero entender más. Entonces, aunque en México, pues yo creo que nadie sabe realmente qué es la isla de Pascua, o sea, muy poco, pues, ¿no? O sea, como una embarradita. Me pareció interesante hacer este juego y esta exploración, a ver qué hubiera pasado, ¿no? Al final podría haber habido mucha más influencia de la Polinesia si hubiera sido un discurso mucho más estudiado desde los lugares más hegemónicos para hablar de la religión. Eh, Nos pasó y cuando iniciamos a leer el libro hace 3 semanas, que hicimos una investigación sobre la cultura polinesia y nos dimos cuenta de lo hegemónico que es el discurso, esto que vos hablabas de la Europa como el relato oficial, que tuvimos que buscar un mapa, un planiferio que mostrara el Pacífico en el centro para darnos cuenta de lo cerca que estábamos de esas islas que nos parecían una cosa extrañísima. Y bueno, y una de nuestras hipótesis era que México queda muy cerca y que seguramente ha tenido más influencia, pero seguramente, como casi toda Latinoamérica, mira más hacia el Atlántico, ¿no? yo creo que no hay nada de influencia en México de todas formas, en nada, ¿sí? Está más cerca, pero no hay, o sea, salvo, pues, ni siquiera porque salió de Perú, pero pues este loco, el Thor Heyerdahl, que pues es un personaje histórico real, que es de estas personas así deschavetadas que
decidieron emprender un viaje que no tenía sentido, hasta un poco que se siente anacrónico, se siente como de explorador del siglo XIX, pero pues fue en el siglo XX. Ni siquiera eso, ¿no? O sea, y existe esta película del viaje al Kon-Tiki que es súper cursi, súper desde el relato del héroe blanco, hombre occidental, pero es curioso cómo ni siquiera desde esta épica heroica hubo un interés por indagar más y por voltear más la mirada hacia allá. Y pues Hawái, por ejemplo, tiene toda esta lucha con Estados Unidos porque pues es un territorio básicamente conquistado, ¿no? Y hay un montón de poblaciones ahí que dicen que, o sea, que son otra cosa, lo mismo que pasa con la Polinesia Francesa. En fin, de nuevo, ni siquiera por todo esto como que se logra hacer un contrapeso al discurso más. Pero, ¿sabes? O sea, me llama mucho la atención y me interesa mucho pues, su lectura que es desde otra latitud, ¿no? Entonces, como incluso que se hayan hecho esta pregunta de qué tanta es la influencia, ya crea una lectura bien diferente a la que podría tener alguien de México